El presidente Daniel Noboa envió esta tarde a la Asamblea Nacional su quinto proyecto de ley económica urgente. La bautizó como Ley de Fortalecimiento Crediticio y, según Carondelet, plantea reformas a la seguridad social. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Ecuador y México la próxima semana. El rápido desmantelamiento de los carteles de droga y la migración ilegal constan en la agenda. Al ser interrogada sobre un posible ataque de Estados Unidos a Venezuela, la vocera de la Casa Blanca solo dijo que no se adelantará al presidente Donald Trump e insistió en que su país usará todo su poder para detener el narcotráfico y reiteró que Nicolás Maduro es el líder de un cartel. En una nueva ronda de allanamientos en Guayas y Pichincha por el caso Apagón, que investiga los contratos eléctricos con Progen, la Fiscalía y la Policía incautaron más de $100,000, celulares y computadores. Entre los investigados están un exministro y un ex viceministro de Energía. 10 presos de la penitenciaría del Litoral murieron entre el martes y miércoles y Televistazo confirmó que la causa fue la tuberculosis. En la entrega final sobre las organizaciones políticas, la Corporación Participación Ciudadana encontró que el 80% de los movimientos no tienen RUC, oficina ni página web, y la sospecha es que muchos se convierten en partidos de alquiler. El triple crimen de una familia en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, retrata el problema de las extorsiones. A las víctimas les exigían pagar $50,000 como vacuna. 5 jugadores ecuatorianos ya conocen a sus rivales para la fase de la Liga de la Champions League. El PSG con William Pacho defenderán el título de campeones de Europa. Ecuatorianos, hoy no hablo como un simple desayuno. La competencia mundial de desayunos organizada por un influencer español se viraliza en redes sociales. Usuarios, marcas y hasta instituciones públicas hacen campaña por Ecuador, que se enfrenta a Perú en esta ronda. Amigos, bienvenidos a las noticias en Televistazo Estelar este jueves 28 de agosto. Comenzamos con una información de última hora. El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional su quinto proyecto de ley económica urgente denominado Ley de Fortalecimiento Crediticio, que propone reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y a su banco, el BIES. ¿Qué tal, Andrea? Alejandra y amigos, buenas noches. Según el Ejecutivo, el objetivo principal de esta norma es garantizar la financiación del Banco del BIES, proteger los fondos previsionales, financiar la elección de vocales del Consejo Directivo del IES y proporcionar nuevas herramientas de control y gestión para ambas instituciones responsables del manejo y financiamiento de la seguridad social en el país. En nuestras próximas emisiones ampliaremos el contenido de este nuevo proyecto de ley. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará México y Ecuador para impulsar acciones contra el narcotráfico y la migración ilegal. La gira se cumplirá entre el 2 y el 4 de septiembre y busca además promover la prosperidad económica y reforzar los lazos bilaterales. En 5 días, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará una visita a México y Ecuador, en lo que se considera una acción para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos, con medidas rápidas y decisivas para desmantelar los carteles de la droga, dice el comunicado del Departamento de Estado, que además menciona otros objetivos de la visita. Entre ellos, detener el tráfico de fentanilo, frenar la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales. El funcionario estará entre el 2 y 4 de septiembre en lo que será su cuarto viaje al hemisferio, lo que demuestra, según el gobierno de Estados Unidos, el inquebrantable compromiso de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas y garantizar igualdad de condiciones a las empresas estadounidenses. No se detalla agenda, pero se prevé reuniones con los jefes de Estado de los dos países para profundizar los lazos bilaterales y fomentar un reparto más amplio de las cargas en la región. La visita se producirá en medio del despliegue de fuerzas militares frente a las costas venezolanas.
Y es que Estados Unidos insiste en que usará todo su poder para detener el flujo de drogas hacia su territorio y llevar a los responsables ante la justicia. La secretaria de la prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no dio detalles sobre el despliegue de buques de guerra por el Caribe, pero reiteró que la administración Trump considera a Nicolás Maduro como un líder narcotraficante y no como presidente legítimo de Venezuela. Los detalles de la operación militar estadounidense en el Mar Caribe, que genera tensiones con Venezuela, aún son secretos. Personal de la Armada publicó imágenes de ejercicios que estarían haciendo los soldados desplegados en el Atlántico. La Casa Blanca sostiene que es una movilización contra el narcotráfico, sin descartar que planee un ataque. No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt esta tarde, cuando un periodista le preguntó directamente si el despliegue de buques de guerra tenía como objetivo atacar instalaciones militares venezolanas. Sin embargo, reiteró que Trump está dispuesto a utilizar todo su poder para detener la afluencia de drogas hacia su territorio y llevar a los responsables ante la justicia. Como he dicho antes, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcotráfico. Él no es el presidente, es un líder fugitivo de este cartel de la droga, dijo en referencia a los Soles, grupo narcotraficante que cada vez más gobiernos consideran una organización terrorista. La administración Trump dice que hasta ahora sus operaciones antidrogas son aplaudidas por países de la región y reconoce su cooperación para este fin. Caso Apagón. Nuevos allanamientos. Nuevos allanamientos en el caso Apagón. La policía y la fiscalía allanaron 12 inmuebles en Guayas y Pichincha, incluyendo la residencia del exministro de Electricidad, Antonio Goncalves, y un estudio jurídico. En la casa de uno de los socios se incautaron $105.000 en efectivo. Fabiola Santana informa que un ex viceministro fue detenido por la tenencia de un arma no letal. Contra el perro. Al perro. Ya está. El perro. El caso Apagón, que investiga peculado en la contratación de generación eléctrica entre SELEC y la empresa Progen en 2024, sumó un nuevo operativo. Vamos con el señor fiscal, tenemos un orden de allanamiento. Durante la madrugada y mañana de este jueves, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron 12 allanamientos en San Borondón, Guayaquil y Quito, a oficinas y viviendas de 8 personas, entre ellas el exministro de Electricidad, Antonio Goncalves, y el exviceministro Rafael Quintero. Este último fue detenido en posesión de un arma no letal mientras se define su situación legal. Las acciones también se extendieron a una empresa y un estudio jurídico. En la casa de uno de los socios, los agentes encontraron $105.400 en efectivo. Con este operativo ya son 32 los allanamientos en el caso Apagón. Hace un mes se realizaron otras 20 diligencias contra una docena de investigados, entre los que figuraba como principal rostro visible Fabián Calero, exgerente de SELEC y exviceministro. En esta ocasión se incautaron 12 teléfonos, 8 laptops, dispositivos de almacenamiento, el pasaporte de Goncalves y más documentos. Participaron policías de apoyo a la Fiscalía, tácticos y de criminalística. El caso sigue en investigación previa bajo reserva. Y el perjuicio de $100 millones al Estado ecuatoriano por la compra de generadores obsoletos y que no cumplieron las especificaciones técnicas se confirmará tras una verificación contratada por SELEC, cuyo informe será público en los próximos días. Hernán Higuera informa que Ecuador llega a la época de estiaje sin los proyectos de generación termoeléctrica contratados. El escándalo de los contratos adjudicados a la empresa Progen no solo que deja pérdidas económicas para el país calculadas en $100 millones según Contraloría, sino también la incertidumbre de cómo el país afrontará el estiaje que está cada vez más cerca. A estas alturas, Ecuador debería tener incorporadas 2 termoeléctricas que aportarían 150 megavatios. La de 50 en Quevedo y la de 100 en Salitral, pero nada de eso está pasando. Lo que se tienen son generadores viejos que no cumplen las especificaciones técnicas. No funcionan con diésel y tienen su identificación adulterada. Llegaron tarde y sin verificación.
Lo peor, están pagados. Termopichincha autorizó el pago de $69 millones y aun cuando llegaron al país, Progen impidió la verificación. Para la termoeléctrica en Quevedo también llegaron generadores viejos e ineficientes, con motores CM645, fabricados entre 1965 y 1983. Eran 20 y llegaron incompletos. $35 millones se pagaron para Quevedo. Y lejos de invertir en la generación eléctrica, CELEC ha firmado un nuevo contrato para que la empresa Ecuasier haga un peritaje de los equipos que trajo Progen. Ecuasier, empresa de asesoría a las empresas públicas en materia de electricidad, ha subcontratado a la empresa Taxia, especializada en avalúos, peritajes e inspecciones de bienes e inmuebles. Y es esa empresa la que, bajo cláusulas de confidencialidad, debe emitir hasta el próximo lunes un informe de la verificación física que está haciendo ahora mismo en Quevedo y Salitral. Con esto se permitirá establecer algunos parámetros técnicos por los que el Ecuador ya pagó. Entre ellos, si se trata de generadores con componentes auténticos, viejos o adulterados. Su costo real y por ende el verdadero perjuicio al Estado ecuatoriano. Progen sostiene que los generadores vendidos son nuevos y que CELEC los recibió verificados. Presupuesto. ¿De dónde sale la plata? La Asamblea inició el trámite de la proforma presupuestaria de 2025, que asciende a $40.961 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas descartó reformas tributarias para financiar el déficit fiscal de $5.625 millones. Paul Romero sigue el tema. El gobierno no contempla nuevos tributos o impuestos para financiar el déficit fiscal de $5.625 millones de este año. Lo dijo este jueves el viceministro de Economía y Finanzas, Gary Coronel, ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario que inició el tratamiento de la proforma enviada por el presidente Daniel Noboa. Sin generar una carga a la población con impuestos nuevos. No se tiene previsto en la actual proforma que se generen otras modificaciones, otras reformas de tipo tributario. Para cubrir el déficit fiscal, el gobierno acudirá al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y también entidades públicas y privadas del sistema financiero nacional. Los legisladores de oposición cuestionaron al viceministro por el monto del déficit fiscal y por la proyección de la producción petrolera, que el gobierno estima en 169 millones de barriles de crudo, que representa una producción diaria superior a los 400.000 barriles. En ninguno de los casos supera los 400.000 barriles. El que mayor producción ha tenido es de 374.000 barriles de petróleo. También acudieron a la comisión delegados del SRI, de la Secretaría de Planificación y del Ministerio de Salud. Desde este miércoles la comisión tiene 10 días de plazo para elaborar un informe no vinculante al Pleno de la Asamblea, que deberá observar o aprobar el presupuesto hasta el 21 de septiembre. Laudos arbitrales y sentencias contra el Estado, baja de la producción petrolera y apagones son los principales riesgos fiscales que el gobierno recoge en un informe que fue adjuntado a la proforma presupuestaria a que se entregó a la Asamblea. En 2025 el país tiene una alta probabilidad de verse obligado a desembolsar más de $2.600 millones por litigios con empresas internacionales. Para preservar la estabilidad económica y financiera del país, es necesario una gestión adecuada de los riesgos fiscales, que son amplios, que van desde factores externos hasta situaciones internas que podrían generar una variación significativa en los ingresos nacionales o en los montos a desembolsar. El Ministerio de Economía y Finanzas los analiza en un informe. Dentro de los riesgos fiscales caben el precio internacional del petróleo, las políticas arancelarias de los socios comerciales, los desastres naturales, apagones o sentencias de laudos arbitrales que obligan al país al pago de montos millonarios. Las demandas contra el Estado son un riesgo fiscal latente y significativo. Según la Procuraduría General del Estado, en el 2025 podrían ejecutarse los siguientes litigios: Chevron por $2.000 millones, Codelco por $567,7 millones, China Road and Bridge Corporation por $36,5 millones
a Econ por 12 millones y medio y a Goyan Tanker por 9 millones de dólares. Un total de 2.625,7 millones. Cabe señalar que a cuenta de laudos y sentencias el país entre 2021 y 2024 pagó 582 millones y medio de dólares y en 2025 habrá un desembolso de 291,3 millones por el mismo concepto. Otro de los factores de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia se deriva de la baja producción petrolera debido al cierre de campos, lo cual se traduce en una pérdida estimada de 1.600 millones de dólares en el periodo 2024-2028. El documento también menciona los estiajes que en 2024 provocaron pérdidas por 1.916 millones de dólares debido a los cortes de energía. La Ley Orgánica de Transparencia Social fue publicada este jueves en el registro oficial. El presidente Daniel Noboa no realizó observaciones al texto aprobado en la Asamblea que busca regular el financiamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Paul Romero con la nota. La Ley de Transparencia Social entró en vigencia este jueves con la publicación en el registro oficial. El presidente Daniel Noboa no hizo cambios a la cuarta ley económica urgente, aprobada el martes con las justas en la Asamblea. El oficialismo obtuvo 78 votos, apenas uno más de los requeridos. El objetivo de la ley de 18 artículos, 10 disposiciones generales, 9 transitorias y 7 reformatorias, es fortalecer el control estatal de las organizaciones sociales sin fines de lucro para prevenir flujos irregulares de capitales. Desde este jueves, las fundaciones tienen 180 días de plazo para el registro obligatorio en el Sistema Unificado de Información, una plataforma digital de acceso público administrada por el Ministerio de Gobierno y supervisada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La ley establece 3 niveles de riesgo de las organizaciones sociales: bajo, medio y alto. Las entidades de control tomarán en cuenta el volumen de recursos administrados, presupuesto, activos, patrimonio, origen de fondos, alcance territorial, número de beneficiarios. Según la nueva ley, podrán ser eliminadas por decisión voluntaria, finalización del plazo de duración, actividades ilícitas como lavado de activos, incumplimiento de obligaciones por ocultamiento de información financiera, patrimonial, actividades distintas a las autorizadas. El gobierno justificó la ley con base en informes de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, que reportó aproximadamente 600 millones de dólares en operaciones financieras sospechosas vinculadas al lavado de activos durante los primeros 5 meses del año relacionadas con ONGs. Con la publicación en el registro oficial, las personas u organizaciones que estén en desacuerdo con la norma podrán presentar demandas ante la Corte Constitucional. Y con la aprobación del nuevo impuesto a las utilidades, el gobierno suma un tributo más a la carga que enfrentan las empresas en Ecuador. Aunque busca generar ingresos para el fisco, expertos advierten que podría tener un efecto contrario. María Gabriela Carpio nos amplía. La ley de fundaciones aprobada por la Asamblea introduce cambios para las empresas. Las utilidades y dividendos deberán pagar una tarifa fija del impuesto a la renta de 12% y las utilidades acumuladas no distribuidas deberán pagar hasta un 2,5% adicional sobre esos montos. El analista económico Alberto Acosta Burneo advierte que este tributo castiga con un doble cobro al empresario, en un país donde abrir y mantener un negocio ya es caro. Una empresa que ya pagó 25% de impuesto a la renta, 15% de participación de trabajadores, ahora le dicen usted tiene que volver a pagar hasta el 2,5% sobre ese monto de impuesto a la renta nuevamente. En Ecuador, dependiendo de la actividad económica, las empresas en promedio enfrentan entre 13 y 15 tributos, entre ellos impuesto a la renta, IVA, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales, impuesto a los dividendos, autorretenciones, y a eso se suman otras contribuciones recaudadas por los municipios. Con este nuevo gravamen, la rentabilidad de las empresas se reduce aún más, lo que significa menos empleos. Al final, este costo adicional para hacer empresa en el país termina explicando los altos niveles de informalidad que tenemos en el Ecuador. Lo único que vamos a tener como resultado es estancamiento, falta de crecimiento. José Lo Andrade, director del Instituto de Economía Política IEP, agrega que con este escenario el país envía una señal negativa a los inversionistas.
Estás diciéndole a la gente que quiere invertir, ¿sabes qué? El retorno neto de tu inversión va a ser menor. Por lo tanto, no es negocio. De ahí que Ecuador luce poco competitivo en comparación con otros países de la región como Perú, que simplificó su sistema tributario. Según Acosta Burneo, pasó de 60 impuestos a solo 5 y hoy capta gran parte de las inversiones en Sudamérica. Los expertos coinciden en que el trasfondo del problema es el déficit fiscal. Para este nuevo presupuesto de 2025 se plantea un fuerte déficit fiscal equivalente al 4,4% del PIB. Eso significa que los impuestos van a continuar. Ese es el gran desafío del país, eliminar toda la maraña de impuestos que tenemos y quedarnos con los impuestos básicos, impuesto a la renta, el IVA, eliminar el impuesto sobre divisas que destruye competitividad. El impacto no será exclusivo de las grandes compañías. El impuesto aplica desde los $100.000 en utilidades retenidas, lo cual, según los especialistas, también alcanzará a empresas pequeñas y medianas, reduciendo su liquidez y capital. Y en 24 horas, 10 presos de la penitenciaría del Litoral fueron hallados sin vida en sus celdas. Televistazo confirmó con una fuente de criminalística que la causa de las muertes fue por tuberculosis. Estefanía Arias acudió a la morgue y logró hablar con familiares de los fallecidos. Recién lo enteramos anoche por un TikTok que mi cuñada vio. Esta mujer es tía de uno de los 10 presos fallecidos en la penitenciaría del Litoral. Entre el martes y miércoles de esta semana, cuenta que el lunes quiso visitar a su sobrino de 29 años, pero no la dejaron ingresar. Hoy, esa visita tuvo que ser en la morgue de Guayaquil. Que había fallecido el día lunes como a las 7 de la noche por falta de respiración, de tuberculosis. No sabía que tenía esa enfermedad, solo conocía de su extrema delgadez por un video que le enviaron sus compañeros de celda. Está muy débil, en las mañanas no puede pararse muy bien. Estaba en la pena y no había ni comida, ni agua, ni luz. Y ni siquiera lo dejan entrar, no tenía ni sábana, ni ropa, niña. En los exteriores hay más personas esperando noticias. Este grupo, por ejemplo, se enteró esta mañana de la muerte de su familiar viendo las noticias. Y esta mujer, sentada en una silla blanca, contó fuera de cámara que desde el martes espera que le entreguen el cuerpo de su hijo. Fueron los guías penitenciarios quienes dieron alerta de la muerte de 7 presos el martes 26, cada uno hallado en el interior de sus celdas. Pero el miércoles 27, criminalística confirmó la muerte de 3 más en el pabellón de atención prioritaria de la penitenciaría. Televistazo tuvo acceso al informe de levantamiento de los cadáveres. No señala las causas de los fallecimientos, pero sí que no tenían signos de violencia. Otra fuente de la misma institución confirmó a este noticiero que todos murieron por tuberculosis, aunque las indagaciones continúan. Hasta el cierre de este reportaje, el SNAI, responsable de las cárceles del país, no se ha pronunciado. Los estudiantes de segundo de bachillerato no realizarán premilitar como había previsto el Ministerio de Educación en junio pasado. Esa actividad se reemplazará con reforestación, primeros auxilios y otras disciplinas. Diego Puente explica las razones del cambio de enfoque de la cartera de Estado. El Ministerio de Educación da marcha atrás en la implementación de la premilitar para los estudiantes de segundo de bachillerato. En junio, la ministra de Educación, Alegría Crespo, había señalado que el programa iba a retomarse desde el año lectivo 2025-2026 para el régimen Sierra Amazonía y que iba a tener cooperación de las Fuerzas Armadas. Estaba contemplado que participen cerca de 6.000 estudiantes de entre 16 y 17 años y aprendan defensa personal, seguridad, disciplina y cívica, tal como se hacía en 2012, cuando el programa fue suspendido. En lugar de la premilitar, los estudiantes realizarán otras actividades. Aprenderán un abanico de disciplinas, entre las que constan prevención y atención de riesgos naturales, primeros auxilios, reforestación, seguridad, defensa personal, prevención de ciberdelitos, embarazo adolescente y amenazas psicosociales. ¿Qué se hace frente a un determinado caso de depresión, insomnio, ansiedad, para justamente que sea un espacio de contención y de formación de ciudadanos más fuertes? Para la prevención de riesgos naturales, se firmaron convenios con la Cruz Roja y la Secretaría de Gestión de Riesgos. El ministerio dice que contará con especialistas para abordar los temas psicológicos y la prevención del embarazo adolescente y abrirá la posibilidad de que padres de familia sean voluntarios.
En defensa personal habrá colaboración de los militares. Por un lado, las Fuerzas Armadas sin duda que no correrán durante todos los 10 meses, pero sí para sesiones específicas. Sí, sin duda hemos conversado con el Ministerio de Defensa para tener a los expertos de las Fuerzas Armadas capacitados para dar clases a nuestros estudiantes. La participación estudiantil empezará desde septiembre y las actividades se desarrollarán todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta el mediodía durante 10 meses. Ecuador y Japón firmaron un acuerdo comercial y de seguridad. La cita se dio durante una reunión entre el presidente Daniel Noboa y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba. Estefanía Arias cuenta que también hablaron sobre energía renovable. El encuentro se dio en Tokio como parte de la gira presidencial en ese país asiático. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, recibió al presidente Daniel Noboa. Abordaron temas de comercio, inversión en energía y seguridad. Ishiba invitó al país a ser parte de una conferencia internacional con Interpol. Noboa reiteró que el crimen organizado es un problema transnacional. El gobierno de Noboa considera a Japón como uno de los aliados estratégicos en cooperación económica y de desarrollo, por lo que el primer ministro japonés destacó la importancia de que las empresas de su país mantengan inversiones en Ecuador. Los mandatarios también firmaron un acuerdo de cooperación entre ProEcuador y la Organización de Comercio Exterior de Japón, enfocado en oportunidades de mercado, y ampliaron el portafolio de inversiones, especialmente en energía renovable, minería responsable, infraestructura, agroindustria, tecnología, en transporte y logística, entre otros. Hasta ahora no se conocen más detalles sobre el contenido de los documentos firmados ni su ejecución. Noboa aprovechó para agradecer la ayuda de Japón en combatir la pesca ilegal y el control marítimo en las Galápagos, así como el apoyo para equipar a la Policía Nacional. Mundo. Rusia lanzó misiles que cayeron a pocos metros de la oficina de la Unión Europea en Kiev, capital de Ucrania. 100 edificios resultaron dañados en la ciudad. El bombardeo nocturno destruyó zonas residenciales y se reporta la muerte de 21 personas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció el ataque y dijo que demuestra que Rusia no se detendrá ante nada en su campaña de terror, como lo informa Pedro Jiménez. La capital de Ucrania recibió desde esta madrugada un ataque masivo con drones y misiles rusos que destruyeron propiedades en 20 ubicaciones de 7 distritos. Unos 100 edificios resultaron dañados, entre ellos un centro comercial. Un bloque residencial de 5 pisos, ubicado en el distrito de Darnitsky, fue alcanzado directamente. En las calles quedaron toneladas de escombros, gran cantidad de vidrios de los ventanales de las propiedades afectadas y autos destruidos. 21 personas han muerto, 6 son menores de edad. Equipos de rescate remueven restos de concreto para recuperar los cuerpos y seguir en la búsqueda de otras víctimas, pues se reporta que hay al menos 10 desaparecidos. Además, 2 misiles cayeron a 50 metros del edificio donde funcionan las oficinas diplomáticas de la Unión Europea. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los ataques demuestran que Rusia no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, que el Kremlin está asesinando ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, y que alistan el 19º paquete de sanciones a Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que Rusia ha escogido los misiles antes que una mesa para sentarse a negociar. Es la primera gran ofensiva combinada con drones y misiles contra Ucrania desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con Vladimir Putin en Alaska y luego un encuentro con Zelensky en Washington para intentar un acercamiento en el camino a una negociación directa que ponga fin a la invasión rusa, una gestión hasta ahora sin resultados. Pakistán e India sufren los embates de las lluvias monzónicas que continúan causando estragos. Las autoridades indias alertaron a sus pares pakistaníes sobre posibles inundaciones transfronterizas debido a las precipitaciones en la región de Cachemira, por lo que ambos países han llevado a cabo evacuaciones masivas. India y Pakistán enfrentan gran devastación debido a las lluvias monzónicas.
En Pakistán, los aguaceros provocaron la crecida de los principales ríos, que inundaron decenas de aldeas, especialmente en la provincia de Punjab, en el noreste del país, junto al estado indio del mismo nombre, donde las autoridades solicitaron apoyo del ejército para las labores de rescate. El santuario de Guru Nanak, un templo de gran valor religioso y cultural, quedó sumergido. En este país, las inundaciones han dejado 805 fallecidos desde finales de junio, incluyendo 15 víctimas en las últimas 24 horas. Los rescatistas siguen buscando a más de 150 desaparecidos. Además, miles han perdido sus casas, cultivos y ganado. En India, las precipitaciones han causado la muerte de 9 personas y la evacuación de 150,000 habitantes, principalmente en el norte, en la zona de Jammu, donde las presas abrieron sus compuertas ante el riesgo de derrumbe. El gobierno indio advirtió a Pakistán que liberaría agua en otra represa a orillas del río Ravi, que se estaba llenando rápidamente por las lluvias. Instalaciones ubicadas a solo 14 kilómetros de la frontera. El aviso permitió la evacuación de 200,000 personas pakistaníes en áreas vulnerables. Un avión de combate se estrelló durante los preparativos para una exhibición en Polonia. El F-16 realizaba maniobras en el aire en el aeropuerto de Satkov, cuando en uno de los giros se estrelló contra el suelo y se incendió. Los restos de la aeronave se deslizaron varios metros envueltos en llamas ante la mirada de decenas de testigos. Las autoridades informaron que el piloto no tuvo tiempo de eyectarse y falleció. La Fuerza Aérea Polaca dijo que no hubo víctimas en tierra y anunció una investigación. Y en Japón, el gobierno de Tokio usó inteligencia artificial para simular una erupción a gran escala del monte Fuji. Las imágenes generadas por computadora muestran una enorme columna de humo y cenizas que se levantan sobre el cráter y envuelve la capital en minutos, paralizando el transporte y el suministro de electricidad. Se trata de una campaña del Departamento de Prevención de Desastres que alerta sobre lo inesperados y devastadores que pueden ser los fenómenos naturales y explica a la población cómo prepararse. Y Estados Unidos ha deportado unas 350,000 personas desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero. 200,000 corresponden a operaciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE. Otras 150,000 fueron realizadas por el Servicio de Protección Fronteriza y la Guardia Costera, así como las de personas que decidieron autodeportarse. La expulsión masiva sigue siendo una prioridad principal para el presidente Donald Trump, pero aún está lejos de alcanzar el objetivo de 1 millón de personas por año. Y el puente más alto del mundo en Guayán, China, con 625 metros de longitud, supera la prueba de carga de 96 camiones y ha sido declarado seguro. Casi un centenar de camiones que sumaban 3.360 toneladas atravesaron la plataforma en un lento recorrido y estuvieron detenidos para que más de 400 sensores determinaran la seguridad de la construcción, comprobando los más mínimos desplazamientos de los tirantes, los cables y las torres. Esta monumental estructura reducirá el tiempo de viaje a través del cañón Guayán de 2 horas a 2 minutos. El estado de Illinois en Estados Unidos estudia un proyecto de ley para regular el uso de inteligencia artificial en diagnósticos de terapia psicológica. Además, la nave Dragón de SpaceX llegó con provisiones para los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Sofía Molina presenta las novedades tecnológicas. Ante el uso de chatbots de inteligencia artificial para obtener terapia psicológica y los riesgos que implica, el estado de Illinois desarrolla un proyecto de ley que busca regular la IA empleada con fines terapéuticos. Esto debido a que las herramientas han ofrecido consejos sobre consumo de sustancias, actos de violencia y cometimiento de autolesiones, según informes levantados. El proyecto de ley busca evitar que empresas ofrezcan diagnósticos y tratamientos terapéuticos generados por inteligencia artificial, así como el control de chatbots que dicen ser especializados en terapia psicológica, de manera que la IA sea empleada únicamente en temas administrativos.
Con un robot biónico, científicos chinos monitorean antílopes tibetanos en la Reserva Natural de Hoshil. Este robot cuadrúpedo tiene 20 kilogramos de capacidad de carga, trabaja en temperaturas de menos de 20 grados y permite observar de manera discreta y en tiempo real a los antílopes. Deep Robotics desarrolló el cuadrúpedo Hueying X30, cuyas características facilitan su trabajo en entornos hostiles e impulsa los trabajos de investigación en las mesetas tibetanas. De manera exitosa, la nave espacial Dragon de SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional con 5.000 libras de alimentos y suministros para astronautas y científicos. Su misión orbital duró 29 horas y su acoplamiento con la estación se concretó 25 minutos antes de lo programado. La nave permanecerá en la estación hasta diciembre para luego emprender su regreso con carga y material de investigación hacia las costas de California, en Estados Unidos. Una familia evangélica es asesinada en el noroeste de Guayaquil. La masacre se dio porque las víctimas no pagaban $50.000 por las denominadas vacunas. Merlin Ochoa informa que un niño sobrevivió al ataque. El silencio en la calle es abrumador. Las puertas cerradas y los vecinos escondidos reflejan el miedo que dejó la madrugada de horror en Flor de Bastión, un populoso sector del noroeste de Guayaquil. En la fachada de la vivienda de 2 pisos aún cuelgan letreros con mensajes cristianos, Dios te ama y un versículo bíblico, ahora testigos mudos de la tragedia. Según la policía, eran las 2:30 de la madrugada cuando hombres armados llegaron a bordo de motos. Primero dispararon contra el carro estacionado afuera y luego contra la vivienda. No se detuvieron, rompieron las chapas de las puertas y entraron con violencia. Lo que pasó a continuación, según los vecinos, se escuchó a más de una cuadra. Cuando estaban tumbando, escuchamos nosotros. ¿Escucharon? Los sonidos como que estaban tumbando en la casa. Duro. Y después que rompieron la primera puerta, rompieron la segunda y la de adentro. Y ahí se le metieron. ¿Y ellos vivían hace qué tiempo en este sector? Más de 30 años más. Los asesinos subieron hasta el segundo piso y ahí acribillaron a un hombre de 57 años, su esposa de 50 y la hija de ambos de 22. Los peritos contaron 26 restos de balas. Un niño de 1 año y medio fue el único sobreviviente. La policía atribuye el crimen a la organización criminal Los Tiguerones, que, según los familiares de las víctimas, pedía a la familia $50.000 como vacuna para permitirles vivir en su propia casa. El lunes, los delincuentes ya les habían dado un ultimátum. Las víctimas eran evangélicas. Su iglesia, ubicada a 1 cuadra de la casa, permanece cerrada por el duelo. El padre de esta familia trabajaba en el municipio de Guayaquil como mensajero de la Dirección de Terrenos desde el 2005. Ninguno tenía antecedentes penales ni vínculos con delitos. La destrucción de campamentos y maquinaria de minería ilegal incrementó en 2025. Las Fuerzas Armadas radicalizaron las operaciones ante los ataques de grupos armados y trabas jurídicas que dificultan al Estado utilizar la maquinaria incautada. Paul Romero amplía la información. Destruir la maquinaria pesada encontrada en los campamentos de minería ilegal es la estrategia de las Fuerzas Armadas para frenar la expansión de esa actividad. Los uniformados se enfrentan trabas judiciales para que esos equipos decomisados pasen a manos del Estado. Para la destrucción de la maquinaria se aplica el protocolo emitido por la Comisión Especial de Control de Minería Ilegal, integrada por delegados del Arcom, militares, policías, jueces, fiscales. Esa comisión autoriza la inhabilitación en casos de actividades extractivas en lugares inaccesibles y cuando la maquinaria no esté operando. El mismo protocolo establece que la maquinaria debe ser decomisada si el personal de las Fuerzas Armadas puede movilizarla para la judicialización del caso. Según información del Ministerio de Defensa, en lo que va del año se han incautado 239 retroexcavadoras y 31 dragas en actividades de minería ilegal. Entre septiembre de 2024 y mayo de este año, la Fuerza Terrestre destruyó 183 retroexcavadoras, una vez que endureció la estrategia de combate a los grupos armados vinculados a la minería ilegal.
ilegal, transcurridos 2 años de que el COSEPE declaró a esa actividad como amenaza a la seguridad integral del Estado. Las operaciones del bloque de seguridad han afectado la economía de los grupos armados vinculados a la minería ilegal en $633 millones en 2025. Según el Ministerio de Defensa, los principales blancos han sido los lobos, los tiguerones, disidencias de las FARC, como los comandos de la frontera que tenían el control de Alto Punino en Orellana. Muere la jueza de Santa Elena tras un atentado a bala ocurrido en enero. También incautan 2.4 toneladas de droga en 2 tanqueros en Tulcán. Y 2 hombres implicados en el crimen de una familia en Machala fueron capturados. Melin Ochoa con los detalles. La jueza María Cherres falleció luego de permanecer 7 meses hospitalizada tras un atentado a bala en enero pasado en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. 3 hombres en moto la atacaron frente a un establecimiento educativo. Cherres, reconocida por su firmeza en sentencias contra bandas como los Lagartos y los Choneros, murió tras luchar por su vida desde mediados de enero. Por el caso hay 4 procesados, 2 con medidas sustitutivas. En Machala, El Oro, la policía detuvo a 2 hombres de 24 y 25 años vinculados a los ataques armados de la noche del martes, donde una familia fue emboscada mientras viajaba en un taxi tras salir de la iglesia. 3 murieron y otros 3 resultaron heridos. Según las autoridades, uno de los detenidos sería el segundo al mando de los Lobos en la capital orense. En una ruta utilizada para el tráfico transnacional en Tulcán, Carchi, la policía interceptó 2 tanqueros de combustible con 2.400 bloques de cocaína, valorados en $110 millones en el mercado europeo. 2 colombianos de 22 y 52 años, quienes conducían los vehículos, fueron detenidos. Las importaciones bajo el régimen 4x4 se han desplomado desde que se cobra el arancel de $20. En apenas 2 meses, las compras cayeron de $78 millones a $25 millones. El sector courier advierte pérdida de empleos, cierres de negocios y hasta la posible salida de plataformas del mercado ecuatoriano. María Gabriela Carpio con los detalles. Las importaciones bajo el régimen 4x4 atraviesan una de sus peores crisis. Así lo asegura Rodrigo Páez, presidente de la Asociación de Empresas de Mensajería Expresa y Courier. Sostiene que las compras bajo esta modalidad, que comprende envíos de hasta 4 kilos y $400, se han desplomado desde el 16 de junio pasado, cuando el gobierno fijó un arancel de $20 a cada paquete. En mayo, un mes antes de la disposición, las importaciones dentro de la categoría 4x4 fueron de $78 millones, pero en julio, ya con la tarifa vigente, el valor importado se redujo a $25 millones. Cerca de 100 negocios formales que se dedican a estos envíos tienen más de 400 puntos de entrega en el país. Pero en estos 2 meses su operación ha caído y ahora mueven menos volúmenes. Según datos del Servicio Nacional de Aduana, el número de paquetes pasó de 1.2 millones a solo 300.000 envíos en el mismo lapso. Para el sector courier, la medida destruye empleos. Hemos desvinculado a unos 450 trabajadores en todo el país. Si comprábamos antes con $40, $60 en promedio, una tasa de 20 es casi el 50%. Entonces la gente duda mucho en comprar. Pocos días después del anuncio del arancel, Televistazo constató que plataformas como Temu asumían el costo de la tasa en las compras en línea. Sin embargo, ahora ya cobran el impuesto de $20 a los envíos. Así se detalla en la facturación final y lo atribuyen como cargos por importación. Pero para Páez, ahí no termina el problema. Las plataformas en este momento están advirtiendo que el Ecuador, dado que no significa un mercado comercial grande, es probable que se desconecten del Ecuador. El problema es que en este momento las plataformas tienen que reprogramar su sistema de facturación para incorporar los adicionales impuestos, porque solo aquella excepción de libre de impuestos es el 2x2. El gobierno justificó el arancel de $20 como un mecanismo de protección a la industria local. El Estado ya ha recaudado más de $10 millones a raíz de la implementación de este arancel. La meta para este 2025 es de obtener $190 millones con el impuesto.
Y mucha atención, a partir de mañana la Corporación del Seguro de Depósitos iniciará la devolución de fondos a los socios de la cooperativa CREA en liquidación. En esta primera etapa se cubrirán montos de hasta $32.000. Desde mañana, la Corporación del Seguro de Depósitos, COSEDE, iniciará la primera etapa de devolución a los acreedores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, con sede en Cuenca, que entró en liquidación forzosa el 29 de julio. El cronograma de pagos, publicado en las redes sociales de COSEDE, se organiza según el último dígito de la cédula de identidad. Esta fase está dirigida únicamente a los 74.000 socios, con montos de hasta $32.000. Para los pagos se transfirieron $63,8 millones y se designaron 2 agentes de cobro, Ban Ecuador y la cooperativa Jardín Azuayo, que atenderá en sus 72 oficinas a escala nacional. En esta última entidad se habilitarán 2 módulos exclusivos para los clientes de CREA. Va a hacer una devolución a cerca de 7.000 socios de la cooperativa CREA en liquidación y nos entregaron un monto de cerca de $53 millones. Para acceder al pago, los socios deberán presentar la cédula de identidad original y copia. Ya con los pronunciamientos que hicieron, creo que estamos un poco más tranquilos, pero como digo y como conversamos con mi esposa, hasta que tengamos el dinero mismo hay que ver qué es lo que pasa. Hasta el 11 de septiembre el cobro se realizará con restricciones por número de cédula. A partir del 12 de septiembre cualquier socio podrá acceder al pago, sin importar el último dígito de su documento. Y ya en pantalla usted puede ver un código QR con el que podrá ingresar a nuestro sitio web ecoavisa.com para consultar el cronograma completo de pagos por número de cédula publicado por la COSEDE. Más de una cuarta parte de la proforma presupuestaria se financiará con deuda. El Estado obtendrá recursos mediante bonos del IES y créditos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Adriana Bermeo detalla las cifras. Los ingresos del Estado no son suficientes para cubrir el gasto público y el gobierno tendrá que endeudarse aún más para financiarlo. De los $40.961 millones a los que asciende la proforma presupuestaria de este año, 11.441 millones serán financiados con deuda. Representa el 28% del total. El dinero que falta se pedirá a prestamistas locales e internacionales. El financiamiento interno será de $6.399 millones y el externo de $5.041 millones. La deuda interna será en su mayoría de la negociación y entrega directa de bonos del IES, $6.393 millones. Quiere decir que el Estado emitirá bonos de deuda por ese valor y se los venderá al Seguro Social. Recibirá el dinero y a cambio el IES se quedará con esos papeles que son una promesa de pago futuro con intereses. El financiamiento externo se obtendrá de organismos internacionales como el Fondo Monetario, $5.005 millones, de otros gobiernos, $30 millones y de bancos, $7 millones. Por préstamos de multilaterales ya se entregaron alrededor de $1.200 millones hasta agosto y en lo que resta del año se recibirá más de $3.000 millones. En ese monto están contemplados los desembolsos pendientes del FMI. Partidos. Retrato de la política. Y el 80% de los movimientos y partidos políticos del país son considerados como de alquiler por la Corporación Participación Ciudadana, que en un rastreo determinó que no cuentan con RUC, oficinas e incluso sus números telefónicos del registro electoral no funcionan. Diego Cuenca explica cómo operan sin ideologías, a las órdenes de los grupos de interés y según las autoridades electorales no han podido ser identificados. El fin del acuerdo migratorio entre Ecuador y Venezuela afectará directamente a los venezolanos que deseen permanecer en el país. Se reduce el tiempo de estancia sin visa, se incrementa el costo para obtener este documento y aumentan los requisitos. La Asamblea Nacional puso fin al acuerdo migratorio entre Ecuador y Venezuela, que permitía la regularización masiva de venezolanos con facilidades que no se daba a otras nacionalidades.
con 86 votos a favor del oficialismo, 55 abstenciones del correísmo y sin votos en contra. La tarde de este miércoles, los legisladores decidieron finalizar un acuerdo vigente desde el 2010. El acuerdo migratorio se aplicó en los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Los venezolanos sin visa podían permanecer hasta 180 días en el país. Hoy solo se les permite quedarse hasta 90 días como turistas y el costo de la visa sube de 60 a $330. Antes, para legalizar su estadía, necesitaban documentos como fotografías, cédula o pasaporte venezolano vigente o caducado hasta 5 años y la presentación del certificado de antecedentes penales apostillado. Desde este jueves se exigen otros requisitos. Pasaporte tiene que estar vigente, con más de 6 meses de vigencia, debe mostrar medios lícitos de vida. Muchos documentos, indica la comunidad venezolana, son casi imposibles de conseguir en su país o el costo es elevado. En Ecuador se estima que viven entre 350,000 y 450,000 venezolanos. Y las redes sociales son cada vez menos utilizadas para compartir contenido, especialmente entre los jóvenes. La generación Z ha dejado de publicar en sus perfiles y se está trasladando a espacios privados. Este fenómeno es conocido como cero publicaciones. Joel Vanegas con más detalles sobre esta tendencia. Las redes sociales se están volviendo menos sociales. 1/3 de los usuarios en el mundo reconoce que publica menos contenido que antes. En América Latina, el 29% de los perfiles redujo su uso de redes sociales en comparación con el año pasado, según la empresa estadounidense de inteligencia y datos Morning Consult. El fenómeno, conocido como cero publicaciones, refleja que Instagram registra menos actividad, con una caída marcada entre los menores de 30 años, es decir, la generación Z. Las razones van desde la preocupación por la privacidad y la salud mental, hasta el temor a la cancelación o la crítica, la pérdida de interés y el aburrimiento. Para mí es muy innecesario porque a veces suben cosas que ya las subieron, tienen bastantes destacadas y estar viendo y pasando a cada rato es estresante. Televistazo habló con un grupo de jóvenes en Quito. En sus perfiles sobresalen las cuentas vacías, con el mensaje "aún no hay publicaciones" o "crea tu primera publicación". Incluso a algunos no les interesa poner foto de perfil. Consideran que hacer un post es demasiado serio y prefieren limitarse a subir historias que desaparecen en 24 horas. Yo antes publicaba demasiado, pero ahora como que he dejado de publicar, he dejado de subir historias, fotos. O sea, ya como que solo lo uso para pasar el tiempo más. A diferencia de años anteriores, donde predominaban los contenidos banales y públicos, ahora las interacciones se concentran en espacios privados, como la opción de Close Friends, destinada solo a círculos de confianza. Antes yo siento como que las personas subían lo que era, como que era más real. En cambio ahorita es como que, o sea, si no se ve bien, si la luz no está así, si no está bien editada, no se sube. O sea, yo más uso redes por los famosos, la verdad, así. Morning Consult advierte que de mantenerse esta tendencia, las redes sociales quedarán dominadas por grandes marcas e influencers, mientras crece el número de usuarios que eliminan publicaciones y dejan sus perfiles en blanco. En la provincia de Los Ríos, el estero Junquillo sigue convertido en un foco de putrefacción. Peces en descomposición flotan entre manchas aceitosas y el hedor invade a las familias que viven en sus riberas. Mientras, las autoridades aún no determinan qué sustancia provocó la mortandad de peces. Entre manchas aceitosas y un olor insoportable, obreros del municipio de Vinces, en Los Ríos, ingresaron al estero Junquillo este jueves, 4 días después de la contaminación del afluente que acabó con miles de peces. La mayoría se pudrió en el agua maloliente. La tarea se realizó bajo la supervisión de técnicos del Ministerio de Ambiente, con mascarillas para soportar el hedor y guantes para recoger peces que se deshacían al tacto. Los obreros buscaban también entre los lechuguines donde quedaron atrapadas varias especies. Digamos, también ya su parte, la naturaleza la ha hecho. Se han descompuesto otros peces, las aves también, que son rapaces, nos han ayudado en la limpieza también. El ecosistema en el recinto Junquillo permanece afectado. El agua del estero luce oscura, estancada y con manchas aceitosas. A lo largo de 5 kilómetros del afluente habitan unas 50 familias que por temor a represalias ahora prefieren no hablar. Ellos improvisaron una valla con palos y plásticos para intentar frenar el paso del agua contaminada.
La sustancia que provocó la contaminación aún no ha sido identificada. El Ministerio de Ambiente pidió a la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, realizar un análisis con muestras del afluente, pero hasta el cierre de este informe no se había ejecutado. Desde la Prefectura de Los Ríos, un comisario ambiental levantó información en la zona. Determinó que 2 bananeras que rodean el estero no cuentan con permisos ambientales para operar, por lo que se abrió un proceso administrativo que podría llevar a la suspensión de sus actividades, aunque no se confirma si son responsables de la contaminación. Y tras las lluvias de la madrugada en el cantón El Chaco, en Napo, un deslizamiento cubrió 2 excavadoras que trabajaban en el sector San Carlos retirando sedimento. Al momento del derrumbe no había operadores en las máquinas, por lo que no se registraron heridos, solo daños materiales. La empresa dueña de la maquinaria señaló que continúa con la vigilancia en la zona para evitar accidentes con los operarios. En Quito se lleva a cabo la Feria Textil Expotex 2025. Hasta el sábado, 80 expositores exhiben las últimas tendencias en moda, insumos y maquinaria. Está previsto que el encuentro genere $50 millones en preacuerdos de venta, como lo detalla el siguiente informe de Adriana Bermeo. Desde los hilos que estructuran los telares hasta las prendas terminadas que se exhiben en la pasarela, toda la cadena productiva de la industria textil está en la 12ª edición de la Feria Expotex, que se desarrolla en Quito y reúne a 80 expositores entre fabricantes y proveedores de insumos y maquinarias. Es un encuentro para quienes pertenecen a la industria o simplemente quieren disfrutar de ella. Hay ropa, accesorios y calzado, estampados, bordados y materiales en general que se pueden comprar al por mayor y menor. En nuevas tendencias hay moda sustentable, ropa hecha con fibras vegetales. Productos de otros elementos agrícolas, por ejemplo, de la cáscara de piña, del plátano. Y máquinas que bordan con inteligencia artificial. Ya no tenemos perillas de regulación de tensión de hilos, porque esta máquina tiene un sensor. Vea. Estos son los sensores de inteligencia artificial. El sector textil genera $1.270 millones anuales y 142.000 empleos directos según la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. Ese gremio y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha proyectan que en esta edición de Expotex se hagan preacuerdos de venta por $50 millones. Lo más trascendental es que es un sector que en su mayoría es micro y pequeña empresa. Más del 90% de calzado y más del 90% de textil es micro y pequeña empresa. En la feria también habrá desfiles de modas, capacitaciones y coffee parties desde las 7 de la noche. Es un networking para que todos quienes viven de esta industria puedan relacionarse, conocerse, intercambiar conocimientos, experiencias y sobre todo hacer negocios B2B. Expotex 2025 se desarrolla en el Centro de Exposiciones Quito hasta el sábado, desde las 10 hasta las 8 de la noche. Y el concierto Sinergias de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil tendrá como invitados a 3 solistas para interpretar una obra de Beethoven. Además, en Cuenca se desarrollará el Festival Guagua Cine, dirigido a niños, niñas y adolescentes. Repasemos otros eventos culturales para los próximos días. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofrecerá este viernes el recital Sinergias, con un repertorio que incluirá obras de Beethoven y Antonín Dvořák. Los solistas invitados, Valerie Stinken, Montserrat Egea y Juan Barahona, interpretarán el concierto para violín, violonchelo y piano de Beethoven. Bajo la dirección de Íñigo Prifano, el show empezará a las 7 de la noche en el Teatro Centro Cívico en el sur de Guayaquil. El Festival Guagua Cine, dirigido a niños, niñas y adolescentes, se realiza en Cuenca. Entre las actividades están los talleres gratuitos sobre la apreciación del séptimo arte, los cuales se dictarán hasta el viernes 29 de agosto en el Museo Pumapungo. Y play. Mientras que las proyecciones de películas y cortometrajes serán del 15 al 16 de septiembre en la antigua Escuela Central y otros planteles de Cuenca.
El ensamble Yata Ale, integrado por estudiantes de música de la Universidad Católica de Guayaquil, se presentará este viernes en Puna Bar, en el Malecón Simón Bolívar de Guayaquil. La agrupación dirigida por Lisbeth Badaraco busca rendir homenaje a las raíces musicales latinoamericanas con las melodías y los sonidos que las caracterizan. El show comenzará a las 8 de la noche. Y tras su exitosa gira, la banda Tercer Mundo presenta su canción Valimos en una transmisión en vivo para sus seguidores. Sofía Molina informa que la agrupación tiene planeada próximamente una gira por varios destinos internacionales. La reconocida banda ecuatoriana Tercer Mundo reaparece con un nuevo tema. Parecía que lo estábamos logrando, pero llegaron a recordarnos las heridas del pasado que aún están aquí. Tras una exitosa gira de 23 fechas, estrenaron su más reciente sencillo, Valimos, una canción de desamor que promete convertirse en un himno de despecho. Pero también es una canción que dice, hasta aquí, digamos, pasó lo que pasó. Un día nos cansamos de llorar y nos dijimos adiós. Los hermanos Felipe, Juan Manuel y Daniel Jácome presentaron Valimos en un live donde además compartieron anécdotas de su última gira en un encuentro virtual con sus seguidores. Tenemos una canción nueva que estamos lanzando. Acabamos de terminar una linda gira de conciertos por el país y como que necesitamos conectar lo uno con lo otro para mostrar este nuevo momento de los Tercer Mundo, ¿no? Con este estreno y el anuncio de su gira internacional, la banda demuestra su intención de ampliar sus horizontes musicales. Y la competencia entre el bolón y el encebollado ecuatoriano frente al pan con chicharrón y tamal peruano en los cuartos de final del Mundial de Desayunos se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales. Influencers, marcas nacionales y entidades del gobierno se han sumado a esta campaña que busca votos, como reporta Vanessa Robles. Ecuatorianos, hoy no hablo como un simple desayuno, hablo como el alma de nuestras mañanas, el sabor que llevamos en la sangre. Seguramente si el bolón de verde pudiera hablar en estos momentos, esto es lo que diría. Vota por el bolón. El video fue recreado con inteligencia artificial y publicado en las cuentas en redes sociales del Viceministerio de Turismo. Es el platillo que, junto al encebollado, representa a Ecuador frente a Perú, que participa con el pan de chicharrón y tamales en una nueva ronda del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos y que ha generado una ola de reacciones en redes. Desde usuarios que publican memes como que Perú nos va ganando. Hay bastante verde, eso sí, no se puede negar, porque gracias a Dios, al Altísimo, tenemos un país productivo. ¿Amén o no amén? O ni un bolón atrás, parodiando la frase del expresidente ecuatoriano Sixto Durán Ballén. Y algunos influencers, como Iván Fará. ¿Tú vas a permitir que otro plato le gane el encebollado? Por favor. O Kevin Rubio. Estamos perdiendo contra Perú. Ya han emprendido campañas respaldando al país. Marcas nacionales también se han sumado con promociones, ofertas y hasta comida gratis en caso de que Ecuador gane en este improvisado torneo gastronómico digital. Por lo tanto, vosotros decidís quién pasa. Hasta aquí las noticias en Televistazo Estelar. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, con el análisis técnico de los contratos de generación eléctrica entre SELEC y Progen. ¿El país está preparado para el estiaje? Además, Jennifer García y Fabiana Vélez, la dupla ecuatoriana de pom dobles en la disciplina de cheerleading, para hablar sobre la medalla de plata que alcanzaron para Ecuador en The World Games en Chengdu y sus próximas metas. Las noticias regresan mañana a las 5:55. También nos puede seguir en ecuavisa.com. Información verificada por Ecuavisa. Buenas noches.